Las sombras se alargaban y la oscuridad se cernía sobre la tierra, trayendo consigo una sensación de inquietud que parecía susurrar en el viento. Esa noche, como muchas otras, me aventuré a adentrarme en el bosque que rodeaba mi casa. Una espesa neblina se elevaba desde el suelo, transformando los árboles en siluetas fantasmagóricas y ocultando todo a unos pocos metros de distancia. A pesar de que mis pasos eran inciertos, sentía la necesidad de caminar más y más profundo en la penumbra para poder relajarme del día. El trabajo me estaba provocando una ansiedad creciente los últimos días por los plazos absurdos que nos habían impuesto. Estaba planteándome buscar otro trabajo, pero eso también me daba miedo. Había luchado mucho para estar hasta donde había llegado y no quería tirarlo todo por la borda. El crujido de las hojas bajo mis pies era la única compañía que tenía mientras avanzaba. El ulular lejano de un búho rompía el silencio de vez en cuando, haciendo que me estremeciera. Mi linterna temblaba en mi mano, proyectando una débil luz que apenas lograba disipar la negrura a mi alrededor, mientras mi aliento creaba pequeñas nubes de vapor. Tendría que haberme abrigado más antes de salir, aunque como ya estaba muy lejos, no planteaba volver a casa a por un abrigo. La luz titilante de la linterna era la que me daba el coraje para continuar. Mis pasos me llevaron hacia un claro en el bosque, uno de mis lugares que conocía bien de mis excursiones anteriores. Pero esta noche, el claro parecía haber perdido su familiaridad. La hierba estaba más alta de lo normal y en lugar de estar bañada por la luz de la luna, estaba sumida en una oscuridad opresiva. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando sentí que algo me observaba desde las sombras. Rápidamente dirigí la linterna hacia los arbustos que bordeaban el claro, solo para encontrarme con un par de ojos brillantes que me devolvían la mirada. Eran ojos amarillos y penetrantes, llenos de una malévola inteligencia. Entonces, una forma oscura y retorcida emergió lentamente de la vegetación, revelando el cuerpo de una criatura que no podría haber imaginado en mis peores pesadillas. Era una especie de mezcla grotesca entre un lobo y una araña, con patas peludas y articuladas que se extendían hacia adelante como las de un arácnido, pero el cuerpo y la cabeza del lobo dominaban su apariencia. Babas viscosas goteaban de sus afilados colmillos mientras dejaba escapar un gruñido gutural. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras retrocedía tambaleante, tropezando con una raíz y cayendo al suelo. Parpadeé varias veces, sin llegar a creerme lo que estaba viendo. No podía ser real. La criatura se acercaba lentamente, cada paso parecía llenar el aire de una oscuridad aún más densa. Mis manos temblaban mientras intentaba ponerme de pie, pero mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Fue cuando me di cuenta de que, de entre los árboles circundantes, surgían más pares de ojos brillantes y hambrientos. Las sombras se movían, tomando formas retorcidas y deformes, criaturas de pesadilla que no tenían lugar en este mundo. Sentí una desesperación abrumadora mientras esas criaturas mitad lobo mitad araña se acercaban cada vez más, su aliento frío y nauseabundo llenaba el aire. Cerré los ojos con fuerza, esperando que todo fuera solo un mal sueño del que despertaría. Sin embargo, cuando los abrí de nuevo, las criaturas estaban aún más cerca. Sus formas grotescas y sus ojos hambrientos llenaban mi visión. En ese momento, un destello de valentía y supervivencia surgió de algún rincón oscuro de mi mente. Recordé la linterna que sostenía en mi mano y la apunté hacia las criaturas. La luz pareció desgarrar las sombras, tomándolas por sorpresa y haciéndolas retroceder momentáneamente.
Tomé una bocanada de aire y corrí tan rápido como mis piernas me lo permitieron, sin mirar atrás hasta que llegué a la seguridad de mi hogar. El resto de la noche la pasé en vela, con la linterna encendida y la mirada fija en la puerta y las ventanas cerradas. Las sombras continuaron acechando en el exterior, pero parecía que la luz y las puertas eran suficiente defensa para evitar que entraran. Desde entonces, evitaba la oscuridad a toda costa, y cuando el sol se ponía, sabía que no estaría solo. Las criaturas animales extrañas seguían acechando en la oscuridad, esperando el momento adecuado. Días después del primer encuentro terrorífico en el bosque, no podía quitarme la imagen de esos extraños animales de la mente. Las pesadillas me asaltaban en la noche, trayendo consigo los sonidos siniestros y las miradas famélicas de aquellas aberraciones. Decidí investigar más para saber si había alguna solución, buscando respuestas en internet y en libros polvorientos y las historias de los vecinos que llevaban más tiempo viviendo allí. Fue entonces cuando descubrí que los relatos sobre criaturas oscuras y extrañas no eran nuevos en este lugar. Durante generaciones, las historias habían pasado de boca en boca sobre seres que acechaban en la penumbra, criaturas cuyos orígenes se perdían en la oscuridad del tiempo. Según las leyendas locales, estas criaturas eran los guardianes de los secretos del bosque, protectores de un antiguo conocimiento que los humanos nunca deberían descubrir. Por lo que no entendía que me hubieran perseguido a mí. Yo respeto al máximo la naturaleza y jamás había realizado ninguna acción que pudiera haber dañado el bosque. Intrigado y temeroso, decidí aventurarme una vez más en el bosque, pero esta vez durante el día. A la luz del sol, el lugar parecía mucho menos amenazador, aunque no olvidaba que las sombras ocultaban secretos que solo se revelaban cuando la oscuridad caía. Mientras exploraba, encontré un grupo de antiguos árboles, muy altos, que formaban una estructura circular entrelazando sus ramos y enredados en lianas. Me pareció un sitio de culto, un lugar dedicado al propio bosque. Por tanto, me senté en el centro del círculo, observando los alrededores con cautela. El viento soplaba suavemente, llevando consigo susurros incomprensibles que parecían provenir de todas direcciones. Cerré los ojos e intenté calmar mi mente, tratando de conectar con el misterio que habitaba este lugar. De repente, escuché un susurro oscuro en mi oído, una voz que parecía formarse a partir de las sombras mismas. Has mostrado valentía al buscar respuestas, pero tu presencia aquí está prohibida. El conocimiento que buscas es peligroso, y solo aquellos que son dignos pueden acceder a él sin sufrir las consecuencias. Pregunté qué debía hacer para demostrar mi valía y evitar más sufrimiento. La respuesta de la voz fue un consejo enigmático. Deja que la luz de la verdad guíe tus pasos. Solo aquellos que enfrentan sus propios miedos pueden encontrar la sabiduría en la oscuridad. Las criaturas comenzaron a retroceder lentamente, desvaneciéndose en las sombras mientras la voz se desvanecía con ellas. Me quedé solo en el círculo de árboles, con un corazón lleno de curiosidad y temor. Sabía que mi búsqueda de respuestas estaba lejos de haber terminado, apareciendo nuevos interrogantes sobre todo lo que escondía el bosque. La curiosidad y el interés superaba a mi temor inicial, y sabía que el camino que se extendía ante mí estaba lleno de peligros y desafíos. Así que ahora, todas las noches, me sentaba en la entrada del bosque, la linterna en mano, esperando el momento en que las sombras cobraran vida nuevamente y me guiasen. Estoy dispuesto a enfrentar mis miedos y a descubrir la verdad que yace oculta en la oscuridad.
porque, aunque las criaturas animales extrañas acechan en la penumbra, sé que también es ahí donde se encuentra la clave para desentrañar los misterios que han estado ocultos por siglos, vetados para los humanos. Los días se sucedieron en una mezcla de ansiedad y obsesión. Cada mañana, me encontraba mirando fijamente el bosque, como si esperara que las criaturas emergieran a plena luz del día. Ya no tenía contacto con mi trabajo o con mis conocidos. Mi mente se sumía cada vez más en los relatos de las leyendas locales y en la búsqueda de respuestas sobre la naturaleza de estas criaturas oscuras. Fue en uno de mis paseos diurnos por el bosque cuando encontré un sendero estrecho y apenas visible que se adentraba aún más en la espesura. La curiosidad me impulsó a seguirlo, y pronto me encontré rodeado de árboles altos y frondosos que formaban un dosel natural sobre mi cabeza. Los rayos del sol apenas lograban filtrarse a través de las hojas, creando un juego de luces y sombras en el suelo del bosque. A medida que avanzaba, comencé a notar formas talladas en los troncos de los árboles, figuras de criaturas extrañas y retorcidas que se entrelazaban con la corteza. Parecían ser una representación artística de las criaturas que había encontrado en la oscuridad, pero aquí estaban esculpidas en madera viva. Cada detalle estaba cuidadosamente delineado, desde las patas peludas hasta los colmillos afilados. Seguí el sendero de los árboles tallados, cada vez más inmerso en el mundo misterioso que parecía cobrar vida a mi alrededor. Las figuras en los árboles comenzaron a moverse en mi imaginación, como si estuvieran tomando vida en respuesta a mi presencia. Sentí que estaba siendo observado por ojos invisibles desde todas las direcciones, como si las criaturas mismas estuvieran ocultas entre las sombras del bosque. Finalmente, el sendero me llevó a un claro que no conocía, parecido a aquel en el que me habían hablado, rodeado de árboles altos y ramas retorcidas. Sin embargo, en el centro de este, había una estructura que parecía un altar antiguo, tallado en piedra y cubierto de símbolos desconocidos. Un susurro suave llenó el aire mientras me acercaba al altar, y sentí que estaba siendo rodeado por una presencia invisible y poderosa. Me detuve frente al altar, mirando los símbolos cincelados que parecían parpadear y cambiar de forma ante mis ojos. La voz oscura y susurrante regresó, hablándome en palabras que no entendía del todo pero que resonaban en lo más profundo de mi ser. Eres el buscador de la verdad, el que desafía las sombras y se enfrenta a lo desconocido. Las palabras resonaron en mi mente mientras el aire se volvía espeso con una energía antigua y poderosa. Comprendí que había llegado al corazón del misterio, al lugar donde las criaturas y los secretos del bosque se entrelazaban en una danza ancestral. Sentí que estaba en un punto de inflexión, una encrucijada entre el conocimiento y la oscuridad, y sabía que mi elección determinaría mi destino. Extendí la mano y toqué uno de los símbolos tallados en el altar, sintiendo un escalofrío eléctrico recorriendo mi cuerpo. La voz oscura habló una última vez, su tono lleno de advertencia y sabiduría antigua. El conocimiento es una espada de doble filo. Conquista tus miedos y soportarás la verdad escondida, pero también desencadenarás fuerzas que cambiarán el equilibrio del mundo. Con un nudo en la garganta y el corazón latiendo con fuerza, cerré los ojos y respiré hondo. Sentí que la energía del lugar fluía a través de mí, conectándome con las criaturas, con el bosque y con el misterio que había estado persiguiendo. Cuando abrí los ojos de nuevo, el altar estaba en silencio y los símbolos habían dejado de cambiar. El sendero de regreso fue más claro, como si el bosque mismo me estuviera guiando de vuelta a casa. Durante días,
Reflexioné sobre lo que había experimentado y sobre las decisiones que tenía por delante. Finalmente, comprendí que la búsqueda de la verdad era un camino tortuoso y peligroso, pero también era una oportunidad para crecer y para descubrir mi propio poder interior. Ahora, cuando miro el bosque desde mi ventana, no solo veo la oscuridad amenazadora, sino también el misterio y la sabiduría que yacen en su interior. Las criaturas animales extrañas siguen acechando en la oscuridad, pero también han revelado una parte oculta de mí mismo que no sabía que existía. Me despedí de mi trabajo y empecé a aprender sobre la naturaleza de forma consciente y profunda, tratando con mi aprendizaje de mantenerla, ayudando al bosque del avance humano. Y mientras continúo mi búsqueda, estoy decidido a enfrentar mis miedos y enseñar a otros, a desentrañar los secretos y a aceptar el desafío de explorar los límites entre la luz y la oscuridad. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.